Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero en el Señor que se encuentren muy bien y al mismo tiempo que este sermón a continuación sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. En esta ocasión, en los versículos 37 al 39 del capítulo 7 del Evangelio. Este es un estudio expositivo, de modo que buscamos las riquezas, todas las enseñanzas que podamos eh, conocer de cada versículo y de cada capítulo de este libro. Antes de esto, leamos versículo 37 al 39 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de conocer tu palabra, de ser instruidos por tu palabra. Sabemos que es tu gracia y misericordia que nos ha traído hasta este lugar. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo tú nos bendigas, nos corrijas si es necesario, y también que nos exhortes a tener un ejercicio de la fe que corresponda a tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que tú nos bendigas en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. A lo largo del capítulo 7 hemos estado estudiando ciertos eventos circundantes a la fiesta de los tabernáculos, desde la invitación de los hermanos de Jesús a subir a la fiesta con ellos, la llegada secreta del Señor Jesús a dicha fiesta y en medio de esta fiesta la enseñanza de Jesús en los atrios del templo a las multitudes que se reunían para dicha festividad. Pero poco hemos hablado acerca de esta fiesta en sí misma, y para fines de esta enseñanza creo necesario explicarles qué es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta también es llamada la fiesta de las enramadas o las tiendas, o como se llama en hebreo, la fiesta del Sukkot, la cual inicia en el día 15 del mes séptimo del calendario judío, que comúnmente viene a ser entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Esta festividad, como he mencionado antes, dura una semana. Está iniciada justo después de la cosecha, o más bien el término de la temporada agrícola en la cual se trilla el grano y se cosecha las uvas. Inauguraba esta fiesta como gratitud de la provisión de Dios. Esto nos lo dice el capítulo 23 del libro de Levítico, versos 33 y 34. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Versículo 39 dice así: Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día sería también día de reposo. Quizás se pregunte por qué también lleva el nombre de tabernáculos o tiendas. El mismo Señor responde en el mismo capítulo, versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días,
todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. De modo que no importaba que alguien tuviera ya un hogar, el judío debía dejarlo y pasar estos 7 días en tiendas hechas de enramadas. De modo que hasta aquí hemos visto que esta fiesta era para recordatorio del pueblo de Dios de aquella gran liberación de la esclavitud egipcia, también del sustento del Señor en el desierto y por último, también para la entrada de su pueblo al reposo de Dios. Ese octavo día de reposo era un anuncio de aquel momento en que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida. En otras palabras, ya que esta fiesta era un mandato perpetuo, la misma anuncia para su iglesia la restauración futura, la entrada de su pueblo a la nueva tierra y los nuevos cielos. Ahora, ¿cómo se relaciona esta fiesta con la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo en los versículos 37, específicamente hasta el 38? ¿Qué relación tiene la fiesta de los tabernáculos y este anuncio de nuestro Señor Jesucristo? El verso 37 inicia aclarándonos que las palabras que diría Cristo a continuación no fueron en el mismo día que narran los versículos anteriores, ya que sabemos que el argumento anterior contra los de Jerusalén se dio a mitad de la fiesta, en otras palabras, a mitad de la semana. Ahora el texto nos dice que fue en el último y este era el gran día de fiesta. Según lo que hemos expuesto del libro de Levítico, la fiesta tenía su máxima celebración al octavo día, que sería un día de reposo. Algo interesante es que el Señor hace un llamado a la fe en Él en el octavo día, como si anticipara que un octavo día en el futuro, Él se levantaría de los muertos, anunciando su victoria sobre el pecado y la muerte, trayendo reposo eterno, para que todo el que creyera en Él tuviera salvación. No sería una paz momentánea, sino perpetua. Aunque la realidad es que esto es solo especulación, lo que es claro es que en el gran día de fiesta y reposo, el Señor llama a los hombres a saciar su sed, como si estuviese recibiendo a viajeros en el desierto, cansados del camino, buscando un poco de agua. Tal como mencioné, Jesús se dirigirá a la multitud que está en el templo una última vez en esta fiesta de los tabernáculos, diciéndoles lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La primera palabra, sí, de la primera sección, es condicionante. Pero el resto de la oración es en tono imperativo, o sea, una orden o un mandato. En otras palabras, el sí señala que quienes escuchen sus palabras, que claramente no serán todos, ya que solo serán aquellos que estén conscientes o aquellos que tengan sed, aquellos que estén conscientes de que están deshidratados, muriendo por una gota de agua. Alguno podrá decir seguramente: hermano, toda la humanidad está sedienta, deshidratada. A lo que yo contesto:
Sin duda alguna. Toda la humanidad está deshidratada. Y no solo eso, la deshidratación es tal que somos como una pila de huesos secos. Esa es la condición de la humanidad. Pero, así como no todos los enfermos creen que necesitan un doctor, porque ellos creen que no están enfermos, así hay quien está muerto de sed, pero lo niega, diciéndose a sí mismo que todo está bien. Sí, yo sé que parece totalmente absurdo, pero así de absurdo es el autoengaño. Es exactamente por eso que la incredulidad es el pináculo de todas las cosas absurdas en esta vida. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba aquella gran liberación de la esclavitud de Egipto. De modo que el pueblo debía meditar en su estado anterior y regocijarse en el Señor al ver cuán grande había sido la salvación de Dios sobre sus vidas. Asimismo, hoy deberíamos meditar en quiénes éramos antes de que el Señor soplara sobre nosotros vida abundante. Estoy seguro de que si en algún momento usted perdió ese, esa alegría y gozo de agradecimiento al Señor, una vez que usted medite en esto, ese agradecimiento, esa gratitud volverá a usted. Pero para ello debemos recordar quiénes éramos y recordar la obra inmensa de salvación que ha hecho el Señor sobre nosotros. Esto es algo que el pueblo de Israel había olvidado. Se olvidaron de quiénes eran ellos. Se olvidaron que habían sido esclavos. Dicho esto, volviendo al texto, las palabras de Cristo, si alguno tiene sed, hacen referencia probablemente a una tradición judía de la época. Realmente no era parte de la fiesta, pero las multitudes acostumbraban que durante los primeros 7 días de la fiesta recogían agua del pozo de Siloé y eran llevados en los cántaros el agua hasta el templo y eran derramadas en los atrios del templo conmemorando cómo Dios suplió de agua de una peña en medio del desierto. El Señor suplió agua para beber a su pueblo. No dejó que murieran, no dejó que desfalleciesen sus fuerzas. En medio de esta travesía en el desierto, el Señor proveyó de sustento, no solo de alimento, como ya vimos, sino también de beber agua desde la peña. Tal como narra A.T. Robertson, el cual agrega que esto sucedía y los hombres y sacerdotes cantaban: sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación, que es un texto en Isaías 12, versículo 3. Dice a T. Robertson que la multitud de los sacerdotes cantaban: sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. De modo que durante esta fiesta no solo recordaban cómo Dios proveyó agua para salvaguardar la vida de su pueblo, sino que también los judíos lo hacían anunciando a través del agua de la salvación futura que daría el Señor. Como bien anunció el profeta Isaías en el capítulo 44, verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Por esto nuestro Señor, aprovechando la tradición y expectativa judía, anuncia
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este sería el mismo llamado que haría el profeta al pueblo de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Tal como menciona el comentarista Hendrickson, era como si el Señor deseara decirles a toda esta multitud, ¿no se dan cuenta de que esa agua me señala y que todos esos recordatorios de la vida de los antepasados en el desierto pierden su significado vital si no se me tiene en cuenta? Todas estas profecías anunciaban la restauración futura, anunciaban la venida del Mesías y anunciaban que Dios proveería una última vez del agua de salvación que corre para vida eterna. De modo que el pueblo de Israel estaba consciente de que este símbolo del agua no solo era un recordatorio, sino también un anuncio futuro. Pero ellos seguían esperando. Pero enfrente de ellos estaba la manifestación de las promesas cumplidas. Algunos de ustedes se puede preguntar, pero hermano, ¿qué es estar sediento? ¿Qué significa estar sediento en las palabras de Cristo? Un gran ejemplo de esto le encontramos en el primer discurso de Pedro. Cuando la multitud de personas tras escuchar al apóstol dijeron en el versículo 37 del capítulo 2, y cito, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contestaría que se arrepintieran y creyeran en Jesucristo. De la misma forma Jesús les dijo a los sedientos, venid a mí y beban. Esta orden es muy importante porque existen personas que simulan interés, como lo hizo el joven rico, que preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero este joven, en vez de correr a Cristo y beber del agua que Él provee, la Biblia dice que se fue muy triste, muy triste. De modo que solo los que le reconocen, solo los que reconocen su naturaleza pecaminosa, su incapacidad y necesidad de salvación, corren a la fuente de vida eterna, con la seguridad de que no hay mejor lugar a donde ir en medio de un desierto espiritual que un oasis, que provee de todas las necesidades espirituales que yacen en un pobre de espíritu. El que bebe de la fuente que es Cristo, tal como dice Juan 4:14, cuando Jesús se muestra a la mujer samaritana, Él le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aquel que bebe de Cristo, nunca más tendrá sed. Posteriormente a esto, en el versículo 38, continúan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta vez el tono no es imperativo ni condicional. En sí mismo no es un llamado a la multitud, sino una promesa. Una promesa que es el resultado de venir a Cristo, de acudir al Señor. Jesucristo nos dice, aquel que beba del agua que provee el Señor Jesús, dice
que de su interior correrán ríos de agua viva. Tal como le dijo también a la mujer samaritana, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aunque para muchos teólogos esto es motivo de debate, creo que es claro por estos versículos que Jesús promete que el hombre que beba de él, de sí mismo correrán ríos de agua viva. En otras palabras, los creyentes se volverán fuentes que fluye agua de vida. Son fuentes donde fluirá el agua que viene de Cristo. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Esta idea acaso no nos hace independientes de Dios? Para nada. Una buena analogía sería la de un río enorme que pasa a través de un país entero. Por este gran río tiene afluentes más pequeñas que llegan a otras partes del país que pueden llegar a ser conocidas como otros ríos o como quebradas. Estas dependen del río principal. Ellas no tienen una fuente de agua independiente, sino que dependen del río más grande, el cual nutre las demás afluentes. Si la fuente de agua deja de correr, los demás ríos se secarán. De esta misma forma, nosotros venimos a ser afluentes de la fuente de agua viva. Pero te preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué somos nosotros fuentes? ¿Por qué nosotros vendremos a ser fuentes de agua viva? Jesús dice que esto ha sido expuesto en las Escrituras. No es algo que ha sido una invención de él, sino que también ha sido citado en el pasado. Pero si hacemos una pequeña búsqueda de esta frase del Señor Jesús, realmente no la encontraremos igual. Pero sí encontraremos muchos textos que comunican la idea principal. Entre ellos, usted puede buscar el Salmo 46, versículo 4 al 5, o Ezequiel 47 del 1 al 9. Ambos textos comunican una idea en particular. De modo que el Señor anuncia que el pueblo de Dios que ha sido lleno de vida abundante también será un medio para llevar su refrescante agua al resto del mundo. Como bien comenta Leon Morris, el creyente no es egocéntrico. Pasa a otros el don de Dios de la misma forma en que lo recibe. O para expresarlo de otra manera, cuando un hombre cree, se hace siervo de Dios y Dios lo usa como medio de bendición a los demás. Esto es lo que comunica el texto. Nosotros no somos fuentes para nosotros mismos y tampoco somos fuentes por querer ser independientes de Dios. Somos fuentes para los demás. Somos fuentes para el mundo. Asimismo, como nosotros somos llamados luz del mundo, siendo Jesús la luz del mundo, asimismo ahora somos llamados fuentes de agua viva. Pero estas fuentes no son independientes de Cristo. Somos lo que somos porque estamos en Cristo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora esto es muy importante, por lo que se dirá a continuación en el versículo 39. En el verso 39 Juan escribe. Juan es el que escribe este verso y él hace referencia a las palabras de Jesús, la invitación de Jesucristo. Y él deja claro, hace esta aclaración de que la fuente de agua viva que brotaría de los creyentes era el Espíritu Santo, que vendría en el futuro sobre todos los que habían creído en Cristo. Evidentemente, Juan escribe alrededor del año 85, 90 después de Cristo, este evangelio,
y evidentemente ya tiene conocimiento presencial e experiencial del gran día de Pentecostés. Así que le hace ese pequeño comentario acerca de la referencia que hace Jesús. Claramente Jesús aquí se refería a la promesa del Padre, que tendría su cumplimiento en Pentecostés. Tal como dice el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, verso del 1 al 4. Y esto también lo podemos ver justamente en el discurso de Pedro cuando dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 al 39. Esto justamente posteriormente al discurso de Pedro, que compungió el corazón de las multitudes y miles se convirtieron a Cristo, se creyeron en Él, se bautizaron y recibieron el don del Espíritu de Dios, la promesa del Padre. De modo que las palabras de Cristo, de esa agua, esa fuente de agua que emergería dentro de nosotros, se refería a ese gran día, el gran día en el que la promesa del Padre sería cumplida y el Espíritu de Dios nos llenaría a todos. Dicho esto, es necesario aclarar que cuando Juan dice, aún no había venido el Espíritu Santo, no se refiere a que Jesús no había obrado poderosamente en el pasado o el Espíritu Santo no había obrado poderosamente en el pasado. Al contrario, lo ha hecho a lo largo de la historia, con gran notoriedad. Pero después que Cristo fuese glorificado, a partir del Pentecostés, la relación que tendríamos con el Espíritu Santo sería aún más íntima y su obra sería constante en su pueblo. Tal como anuncia Jesucristo en el capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estas es las palabras de Jesús, anunciando la venida del Consolador, y le da la promesa al pueblo suyo, a sus escogidos, que Él estará en vosotros. Además de esto, el Espíritu de Dios nos capacitaría para llevar el poderoso Evangelio de Cristo a las naciones, siendo así fuentes que rebosan agua para vida eterna. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas obras mayores son imposibles de hacer si no es por el Espíritu de Dios. Y tal como dice Hechos 1, recibiremos el poder para ser testigos. Seremos testigos hasta lo último de la tierra. Esa palabra ha sido cumplida. El Evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra. Es cierto, hay lugares aún donde el Evangelio no ha llegado, pero la palabra sigue siendo, o el mandato sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el Señor sigue llamando a los hombres a ser testigos de Él hasta lo más lejano del mundo, hasta lo más inaccesible del mundo. Debemos serle testigos. Y a lo largo de la historia, muchos hombres han atendido este llamado. Y para hacerlo, el Espíritu de Dios debe capacitarnos. El Señor ha provisto de dones y de habilidades
que solo pueden ser dadas por el Señor para poder hacer su voluntad. El oficio del Espíritu de Dios en nuestra era es el aplicar la salvación obtenida por Cristo en su vida y muerte y resurrección, santificarnos a través de su palabra y, muy importante, darnos el descanso que viene al estar en Cristo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios brinda a nosotros descanso? Dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Al venir a Cristo y beber de Él, hemos sido sellados, como el sello de cera que se le colocaba a las cartas para preservar que la carta llegara a las manos del destinatario de forma intacta. Además, al creer y confiar en Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo, que son nuestras arras o garantía. En otras palabras, es el pago inicial en el cual el comprador se compromete a culminar ese pago. Son las aguas del Espíritu que nos brindan una seguridad y descanso eterno, porque Dios nunca se retracta de sus promesas. Él nos preserva plenamente y nos asegura en lugares celestiales. O como ya Él prometió, el que acude a Él, el que viene a Él, dice el Señor, lo resucitará en el día postrero. La redención será completada el día que el Señor nos glorifique. Es por esto que nos alegramos en este octavo día de reposo, un reposo que es en Cristo para siempre. La promesa del Padre, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es la fuente de agua viva que provee Cristo. Cristo nos bautiza con su Santo Espíritu, tal como lo anunció Juan el Bautista. El Mesías, el Cristo, nos bautizaría no en agua, sino en el Espíritu. Este bautismo, esta llenura del Espíritu Santo que se cumple en Hechos 2, y así de ahí en adelante toda la iglesia, todo aquel que cree, tiene al Espíritu Santo habitando en él. Él nos provee de comunión, de cercanía con Dios, de la presencia de Dios siempre en nosotros, de modo que entendemos la promesa de Jesucristo que dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En el Espíritu Santo tenemos comunión con Jesucristo. No solo esto, también tenemos descanso. Tenemos descanso en Él, porque a través del Espíritu Santo tenemos la garantía y la certeza de que seremos salvos hasta el día final, de que preservaremos, de que seremos constantes en nuestra fe y de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y por último, el Espíritu de Dios, la fuente de agua viva que yace en nosotros, nos capacita para servir al Señor, para hacer su voluntad, para servir a su iglesia. Él nos ha provisto de abundantes dones para su servicio, de modo que no nos sentimos inútiles, no estamos sin sentido en esta vida, sino que tenemos un propósito el cual debemos cumplir en la medida que el Señor ha provisto a nosotros dones suficientes para servirle. Esta es la abundante agua, riqueza que ha sido provista por el Señor Jesús.
Aparte de esto, quisiera hacer algunas aplicaciones que emergen de los textos en la gran invitación de Jesucristo. Primeramente, recordemos que el Señor Jesús llama entre las multitudes a aquellos que están sedientos, que acudan a Él y beban. Pero recuerde que esto lo ha hecho no por primera vez. Esto lo ha hecho constantemente a lo largo de su ministerio y nuestro estudio expositivo de Juan lo ha hecho constantemente y lo seguirá haciendo. Pero recuerden que Él ha sido por un sector de la multitud burlado, ha sido llamado loco, le han criticado, lo han menospreciado por la multitud. Él conoce los corazones de todos ellos. Y a pesar de esto, Él llama de entre la multitud a todos aquellos que tengan sed, a todos aquellos que reconozcan su condición espiritual. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros como creyentes debemos persistir en nuestra labor evangelística de llamar a los hombres que están sedientos a acudir a la fuente de agua viva que es Cristo? Esta es la gran invitación de Cristo, que debe ser también la gran invitación de su pueblo. Nosotros hemos sido, aquellos que creemos, hemos sido ahora convertidos en afluentes del agua viva. En nosotros yace el Espíritu de Dios y todos sus dones necesarios para su servicio. La labor evangelística es necesaria. Debemos ser generosos, debemos tener gracia y dar de gracia, así como hemos recibido. Esta es una gran aplicación para nuestro tiempo. Debemos ser fieles al Señor en todo lugar que estamos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra área académica, ya sea en un día de refrigerio familiar. Podamos glorificar al Señor con nuestros compañeros, con nuestros colaboradores y también con nuestra misma familia. Nunca dejar de persistir en hacer eco de esa gran invitación que ha hecho Cristo al mundo y decirle al mundo: aquel que está sediento, venga a Cristo y beba de él. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.